La fatiga no es un estado mental, es un olor, rancio, a café de Oxxo recalentado y diésel que se te pega a las entrañas. En la carretera 57 el tiempo no avanza, se dobla. El asfalto es un sistema circulatorio que nos alimenta de estática y olvido burocrático. ¿Qué haces cuando en un retén de la SCT te entregan un manifiesto con tu propio nombre y una foto de cuando eras niño? Aquí no somos traileros, somos la carga de un proceso logístico que nunca termina, una entrega que se reprograma para siempre. Número 1. La ruta de los ausentes. Dicen que el sueño de un trailero no es como el de la gente normal. El de nosotros es un sueño de retazos, un pegatoste de cabezadas de 15 minutos en el acotamiento y litros de café hirviendo que te queman las entrañas pero no logran despertar al cerebro. Llevo 14 horas al volante de este Kenworth, cruzando el desierto de San Luis hacia el norte, y siento que el asfalto ya no es una carretera, sino una cinta negra que me está enrollando el alma. El olor en la cabina es una mezcla rancia de diésel, aromatizante de pino barato y ese aroma metálico, como a ozono antes de una tormenta, que sale de los ductos del aire acondicionado. Ya vas bien picado, Beto, me digo a mí mismo, solo para escuchar una voz humana. El radio de banda civil es puro ruido blanco. Un siseo constante que a ratos parece formar palabras, pero solo son las interferencias de los cables de alta tensión que flanquean la carretera. El patrón me la sentenció antes de salir de la bodega en Querétaro: esa carga de polímeros tiene que estar en la frontera mañana a primera hora, o te vas buscando otra chamba. Y aquí estoy, con la espalda hecha un nudo y los ojos inyectados en sangre, tratando de no pensar en que la carretera se ve demasiado lisa, demasiado igual. Pasé por una zona de obras hace unos 20 minutos. O quizás fue hace una hora. En el agotamiento, el tiempo se estira como un chicle masticado. Lo raro es que no he visto un solo coche en el sentido contrario. Ni un solo federal, ni una de esas camionetas que siempre andan zumbando por aquí. Solo estoy yo, el ronroneo pesado del motor y los reflejos de mis faros en los fantasmas de los matorrales. Entonces vi la primera señal. Un letrero azul de la SCT, Matehuala 40 kilómetros. Meneé la cabeza y le di un trago al café, que ya sabía a tierra. Estaba seguro de haber pasado Matehuala hace rato. Dejé que la lógica del cansancio me convenciera de que me había confundido de tramo. Pero 10 minutos después, los faros iluminaron el mismo letrero, Matehuala 40 kilómetros. El mismo grafiti de una M mal trazada en la esquina inferior, el mismo rastro de óxido bajando por el poste. Sentí un escalofrío que no tenía nada que ver con el clima. Bajé un poco la ventanilla. El aire de afuera no olía a desierto. Olía a yodo, a hospital, a esa humedad estancada de los sótanos olvidados. El zumbido del motor cambió de tono. Ya no era un rugido mecánico, sino un lamento eléctrico, un vibrante que se sentía en los dientes, como si estuviera manejando dentro de un refrigerador gigante. Es el sueño, pendejo. Es el puro sueño, mascullé, apretando el volante con tanta fuerza que me dolieron los nudillos. De pronto, a lo lejos, vi las luces de una cachimba. Ese refugio de mala muerte donde los de mi gremio paramos a comer algo y, si hay suerte, a comprar esas pastillas que te mantienen el corazón latiendo a 1000 por hora. Me sentí aliviado. Necesitaba gente. Necesitaba ver a otro humano, aunque fuera al pinche gordo que atiende esos tugurios. Reduje la velocidad y me orillé. El lugar era idéntico a todas las paradas de la 57, pero había algo mal. Las luces de neón que decían abierto no parpadeaban con el ritmo errático del neón viejo, vibraban con una frecuencia antinatural que me hacía doler los ojos. Bajé del camión y el silencio me golpeó como un mazo. En una carretera de México, nunca hay silencio total. Siempre hay grillos, el viento entre los cables, el motor de un refrigerador viejo. Aquí, nada. El aire pesaba, era denso y frío, con un sabor rancio que se me pegaba a la lengua. Entré. No había nadie tras el mostrador. Las mesas de plástico estaban puestas, con sus servilleteros de metal y sus botellas de salsa, pero todo estaba cubierto por una capa de polvo fino, grisáceo. En la televisión colgada en una esquina solo había estática, un baile de hormigas blancas y negras que parecía formar rostros si las mirabas demasiado tiempo. ¿Hay alguien?, grité. Mi voz no tuvo eco. Se hundió en las paredes como si estas fueran de algodón. Fui hacia la parte de atrás, buscando la cocina, pero al abrir la puerta no encontré estufas ni refrigeradores. Solo había un pasillo largo, iluminado por lámparas fluorescentes que zumbaban con ese sonido de electricidad enferma.
El pasillo tenía el mismo piso de concreto de la carretera y las paredes eran de ese color beige institucional que te drena las ganas de vivir. Me di la vuelta para salir, pero la puerta de la cocina ya no estaba. En su lugar, había más pasillo. El pánico, el verdadero, el que te vacía el estómago, me agarró de la garganta. Salí corriendo por donde creía haber venido, empujando una puerta que me sacó de nuevo al estacionamiento. Mi Kenworth seguía ahí, con el motor encendido, pero el cielo ya no era negro. Era de un color gris ceniza, sin estrellas, sin luna, un vacío absoluto que parecía estar a centímetros de mi cabeza. Subí a la cabina y arranqué. Metí las velocidades con una furia desesperada. Tenía que salir de ahí. El cuentakilómetros del tablero empezó a girar hacia atrás. El reloj digital se quedó trabado en las 3:33, pero los segundos pasaban a una velocidad de vértigo. Manejé durante lo que parecieron siglos por esa carretera que ahora era perfectamente recta, sin una sola curva, flanqueada por esos postes de luz que se repetían infinitamente. Cada vez que pasaba por debajo de uno, el zumbido eléctrico subía de volumen. De repente, vi luces en el retrovisor. Alguien venía detrás de mí. Gracias a Dios, suspiré, sintiendo que las lágrimas me quemaban los ojos. Puse la direccional para dejarlo pasar, pero el vehículo no me rebasaba. Se mantenía a la misma distancia exacta. Eran dos luces blancas, frías, que no iluminaban la carretera, sino que parecían dos agujeros en la realidad. Miré por el espejo lateral y sentí que el corazón se me detenía. El camión que me seguía era un Kenworth. El mismo color, la misma abolladura en el tanque de diésel, el mismo número de placa que el mío. Podía ver al conductor a través del parabrisas del otro camión. No era un monstruo. Era yo. Pero era un yo que se veía más viejo, más pálido, con los ojos hundidos y la piel pegada a los huesos, como si llevara décadas sentado en ese asiento. El otro Beto no me miraba, tenía la vista fija en la carretera, con una expresión de vacío absoluto, una máscara de cansancio que ya no pertenecía al mundo de los vivos. Intenté frenar, pero el pedal estaba muerto. Intenté apagar el motor, pero la llave no giraba. El sistema me tenía. El Kenworth era ahora una extensión de mis propios músculos y la carretera era un sistema circulatorio que me alimentaba de estática y olvido. Me di cuenta de la burocracia del horror. No era un castigo divino, era simplemente un proceso logístico. Yo era la carga. El destino no era Laredo, ni Monterrey, ni ningún lugar con nombre. El destino era la ruta misma. Una entrega que nunca se completa porque el sistema necesita que la mercancía siga en movimiento para justificar su existencia. Miré el tablero. El indicador de combustible marcaba lleno, y lo seguiría marcando por siempre. La radio finalmente soltó una voz. No era el patrón, ni mis compás. Era mi propia voz, grabada, repitiendo el reporte de salida que di en Querétaro hace una eternidad. Unidad 404 en ruta. Todo normal. Sin novedades en el camino. Todo normal. Miré de nuevo por el retrovisor. El camión de atrás seguía ahí, y detrás de él, otro más, y otro, una fila interminable de Betos, todos iguales, todos cansados, todos esperando un relevo que nunca llegaría. Adelante, en la penumbra grisácea, apareció el letrero de nuevo. No necesitaba leerlo para saber qué decía. Matehuala 40 kilómetros. El asfalto vibró bajo mis pies, un ronroneo que se convirtió en una caricia mecánica, aceptándome, asimilándome. El cansancio desapareció, reemplazado por una lucidez fría y aterradora. Ya no tenía sueño. Nunca volvería a tenerlo. Apagué mis propios pensamientos y me limité a mirar la línea blanca de la carretera, que se estiraba hacia el infinito, esperando el siguiente poste, el siguiente zumbido, la siguiente repetición. Al final del día, todos somos piezas de una maquinaria que no entiende de fatiga, solo de trayectos. Unidad 404 en ruta, susurré, y mi voz sonó igual a la de la radio. Sin novedades en el camino. El horizonte seguía siendo el mismo gris de siempre. Y yo seguía manejando, consciente de que, en algún lugar de la fila, yo era también el que estaba siendo perseguido. Número 2. El manifiesto de la puerta cero. La fatiga no es un estado mental, es un olor. Huele a café de Oxxo recalentado, a diésel quemado y a ese rastro rancio de sudor que se queda pegado a la tapicería de microfibra después de 3 días sin bajar de la cabina. Soy trailero desde hace 20 años, y sé que el cansancio tiene niveles. El primero es el bostezo, el segundo es cuando las líneas de la carretera empiezan a parecer serpientes, el tercero es el que tengo ahorita,
cuando el silencio del desierto de Coahuila empieza a zumbar como un enjambre de moscas invisibles. Llevo una carga de insumos industriales, así dice la remisión, sin más detalle, desde Altamira hasta un centro de distribución logística que ni siquiera aparece en el GPS. Se llama El Porvenir. Nombre irónico para un jacal de concreto perdido entre la nada y el olvido. Se supone que debía entregar a las 11 de la noche, pero el tiempo en la carretera 57 se dobla de formas extrañas. Miré el reloj del tablero, las 3:14. La hora del diablo, diría mi abuela. Yo solo pensaba en el sello de recibido para poder irme a dormir a una cachimba decente. Llegué a la entrada principal. Era una mole de concreto gris, rodeada de una malla ciclónica que se perdía en la penumbra. No había luces, salvo por un faro de vapor de sodio que bañaba todo de un color naranja enfermo, de ese que te hace ver la piel como si estuvieras muerto. Me detuve frente a la caseta. Buenas, dije por la ventana, con la voz rasposa de no haber hablado en 10 horas. Traigo los insumos para la zona 4. El guardia no me miró. Era un tipo flaco, con un uniforme que le quedaba grande y una piel tan pálida que parecía hecha de papel de estraza. Estaba escribiendo en una bitácora con una parsimonia desesperante. El sonido de su pluma contra el papel era lo único que se escuchaba, un rascado seco, rítmico, como una uña contra un ataúd. Puerta 0, carnal, dijo sin levantar la vista. Su aliento olía a ozono y a medicina vieja, a ese aroma de yodo que flota en los pasillos de los hospitales del IMSS a las 3 de la mañana. Dale derecho hasta que el asfalto se acabe. Luego sigues. ¿Cómo que luego sigo si se acaba el asfalto? Pregunté, pero la ventanilla de acrílico ya estaba cerrada. Metí primera y el Kenworth rugió, un sonido que siempre me había dado seguridad pero que ahora se sentía pequeño, como el maullido de un gato en una catedral vacía. Avancé. El complejo era inmenso. Bodegas y más bodegas de lámina galvanizada que devolvían el eco de mi motor de una forma distorsionada. El zumbido eléctrico de las lámparas de los postes era tan fuerte que me vibraban los dientes. Pasé la zona 1, la 2, la 3. El asfalto, como dijo el flaco, se terminó. Pero no había tierra. Lo que seguía era una superficie lisa, de un material oscuro que no reflejaba mis luces, algo que parecía absorber el brillo de los faros. Y entonces vi el letrero, Puerta 0. Era una rampa que bajaba hacia el subsuelo de una bodega que no parecía tener fin hacia arriba. El aire se volvió frío de repente, un frío húmedo que se te mete en los huesos y te hace dudar de si el calefactor de la cabina sirve para algo. Bajé por la rampa. El olor cambió. Ya no era diésel, era ese aroma a papel viejo y a humedad estancada, mezclado con un rastro metálico, como si alguien estuviera limando acero cerca de mi oreja. Llegué a una plataforma de descarga donde había otros 10 tráileres estacionados. Todos eran blancos, sin logotipos, sin placas, perfectamente alineados. No se veía ni un alma. Los motores estaban apagados, pero las luces de posición parpadeaban al unísono, como si las máquinas estuvieran respirando. Me bajé con la carpeta de documentos bajo el brazo. Mis botas resonaron en el concreto con un estruendo que me hizo saltar. El silencio de ese lugar era artificial, una presión en los oídos que te hacía querer gritar solo para confirmar que no te habías quedado sordo. Caminé hacia la ventanilla de recepción. Era un hueco en la pared con un cristal reforzado y una rejilla de metal. Reportando llegada de la unidad 42, dije, tratando de sonar cínico, profesional, como siempre. Del otro lado no había nadie, pero una mano enguantada salió por debajo de la rejilla. Era un guante de látex amarillo, perfectamente limpio. Me arrebató los papeles. Escuché el sonido de un sello. Clac, clac, clac. Un ritmo burocrático, implacable. Falta el manifiesto de retorno, dijo una voz a través de un intercomunicador que chirriaba con estática. Sin el manifiesto de retorno, no hay salida del sistema. ¿Cuál retorno?, reclamé. A mí me dijeron que era viaje sencillo. Aquí tengo la orden de trabajo. El sistema no reconoce viajes sencillos. Todo lo que entra, se procesa. Todo lo que se procesa, se queda. Busque al supervisor de patio en la puerta 0. ¿Y dónde está esa madre?, grité, pero la luz de la ventanilla se apagó. Regresé al camión, echando pestes. Pinches centros de logística, pensé, siempre es la misma burocracia de mierda. Pero cuando subí a la cabina y miré por el retrovisor, los otros tráileres ya no estaban. Solo había oscuridad. Una oscuridad sólida, densa, que parecía ir devorando las luces de mi tablero.
Arranqué. Quería salir de ahí, pero la rampa por la que bajé ya no estaba. En su lugar había un pasillo de maniobras infinito, con filas de estanterías que subían hasta perderse en una negrura donde no llegaba el techo. Las estanterías no tenían cajas. Tenían partes de camiones. Puertas, defensas, volantes, todos numerados con etiquetas de códigos de barras que brillaban con una luz propia, azulada y fría. Empecé a manejar. Segunda, tercera, cuarta. El motor rugía a 6000 revoluciones, pero el velocímetro marcaba 0. El paisaje, si es que se le puede llamar así a ese laberinto de metal y concreto, se movía, pero yo sentía que estaba estático. Era como estar en una caminadora gigante diseñada para máquinas de 18 ruedas. De repente, los faros iluminaron algo en medio del camino. Un hombre con un chaleco reflejante naranja. Me detuve en seco, los frenos de aire soltaron un soplido que sonó como un suspiro de alivio. Me bajé del camión. «Epa, jefe», le grité. «¿Por dónde se sale de este corral?» El hombre se dio la vuelta lentamente. No tenía cara. ¿Dónde debería estar el rostro? Solo había una superficie lisa de piel, como si la evolución hubiera decidido que para trabajar en logística no se necesitan ojos ni boca. Tenía un gafete colgado al cuello. Recorrí con la mirada el nombre impreso. Era el mío. Mi foto, mi nombre, mi tipo de sangre. Pero la fecha de ingreso decía, eternidad/diagonal turno C. El hombre levantó un brazo y señaló hacia atrás, hacia mi propio camión. Miré hacia la cabina. Ya no era mi Kenworth. Era una estructura de hueso y metal oxidado que se fundía con el suelo. Los neumáticos ya no eran de hule, eran de una sustancia orgánica que palpitaba. El sistema no comete errores, Raúl, dijo una voz en mi cabeza, una voz que sonaba como el arrastrar de cadenas sobre un piso de acero. Solo procesa. Tu carga no eran insumos. Tu carga era el tiempo que te quedaba. Sentí un vacío inmenso. El olor a ozono se volvió insoportable, quemándome las fosas nasales. Miré mis manos, la piel se me estaba volviendo traslúcida, dejando ver unos huesos que ya no parecían humanos, sino varillas de refuerzo para construcción. Intenté correr, pero mis pies estaban pegados al suelo de la puerta cero. El asfalto, o lo que fuera esa cosa negra, empezó a subir por mis pantorrillas como chapopote caliente, pero no quemaba. Estaba helado. Un frío institucional, burocrático, definitivo. Me di cuenta de que no había el porvenir. Solo existía este presente dilatado, este inventario infinito donde cada trailero que se queda dormido en la 57 termina convirtiéndose en una pieza más del engranaje. No somos conductores, somos el combustible de una maquinaria que no se detiene nunca porque el comercio, la logística, el sistema, debe seguir fluyendo, aunque sea a costa de nuestra propia realidad. Subí a la cabina por instinto. El volante ya no era circular, era una espiral que se hundía en el tablero. El manifiesto de retorno estaba pegado al parabrisas. Solo tenía una instrucción escrita con mi propia letra, una que no recordaba haber redactado: maneja hasta que te olvides de quién eres. Puse la marcha. El camión avanzó hacia el pasillo infinito. A lo lejos, vi las luces de otro tráiler que bajaba por la rampa. Pude ver al conductor a través del cristal. Se veía cansado, cínico, profesional. Tenía un café de Oxxo en la mano y una carpeta de documentos bajo el brazo. Le hice un cambio de luces, no para saludarlo, sino para advertirle. Pero él no me vio. En este lugar, los que entran no pueden ver a los que ya forman parte del inventario. Miré el reloj del tablero. Las 3:14. Siempre las 3:14. Unidad 42 reportando, dije al vacío, mientras mis dedos se fundían con el plástico del volante. Iniciando proceso de entrega. El zumbido eléctrico aumentó de volumen hasta que fue lo único que quedó en el universo. Y yo seguí manejando, esperando el siguiente turno, el siguiente sello, la siguiente alma que viniera a ocupar su lugar en la estantería de la puerta cero. Porque en la logística del horror, la entrega final nunca llega, solo se reprograma para siempre. Número 3. El manifiesto de la zona muerta. El cansancio es una costra que se te pega a los ojos y ya no se quita ni con el café más cargado del Oxxo. Llevo 18 horas pegado al volante de este Freightliner, un animal de metal que ruge bajo mis pies como si él también tuviera prisa por dejar de existir. El tramo entre Querétaro y San Luis se siente hoy como una cinta de Moebius, un bucle de asfalto negro, matorrales secos y ese olor a diésel quemado que se mezcla con el aroma rancio de los tacos de cecina que me comí hace 3 estados. Soy un profesional.
No soy de los que se quedan pestañeando y terminan embarrados en un cerro. Pero esta noche el aire tiene algo distinto. Un zumbido eléctrico, una frecuencia que no viene del motor, sino de los postes de luz que pasan rítmicamente, uno cada 3 segundos, marcando un tiempo que ya no reconozco en mi reloj. El radio de banda civil solo escupe estática, un siseo que por momentos parece una voz arrastrando las palabras, como si alguien estuviera lamiendo el micrófono desde el otro lado del vacío. Unidad 7. ¿Me copias? Dije, más por oír mi propia voz que por esperar respuesta. Aquí el flaco, reportando paso por la zona de obras. Silencio. Solo el hum constante de los neumáticos contra el pavimento caliente. Entonces, lo vi. Un retén. Pero no era uno de esos retenes de la Guardia Nacional con sus luces blancas y rojas parpadeando con prepotencia. Era un punto de control gris, institucional, con lámparas de vapor de sodio que bañaban el asfalto de un amarillo bilis. Un letrero oxidado rezaba, SCT punto de verificación de identidad sistémica. Lo que me faltaba, mascullé. Más burocracia. Me detuve frente a la pluma. Un hombre salió de la caseta. Tenía el uniforme impecable, pero su cara era de una palidez que rozaba lo azulado, como si le hubiera dado un aire en un hospital. No me pidió la licencia, ni la carta de porte. Me extendió una hoja de papel químico, de esas que huelen intensamente a yodo y tinta fresca. Llene el manifiesto de carga existencial, chofer, dijo. Su voz no tenía matices, era plana como una carretera de paga. ¿De qué me hablas, compa? Traigo refacciones para motores, respondí, sintiendo un sudor frío bajarme por la nuca. Déjame checo con el patrón. El patrón no está en esta frecuencia, contestó el tipo, señalando hacia adelante. Pase a la báscula secundaria. Su peso no coincide con la realidad registrada. Quise reírme, decirle que se dejara de pendejadas y me dejara chambear, pero algo en su mirada, o en la falta de ella, porque sus ojos eran dos pozos de sombra, me cerró la garganta. Avancé. La báscula no era una plataforma de metal común. Era un túnel de concreto pulido que parecía tragarse la luz de mis faros. Al entrar, el olor cambió bruscamente. Ya no olía a desierto. Olía a ozono, a cables quemados y a ese aroma metálico de las salas de espera de las clínicas de gobierno donde la gente va a morir en silencio. El camión empezó a vibrar. No era una vibración mecánica. Se sentía en los huesos, en los empastes de las muelas. Miré por el retrovisor y se me detuvo el corazón. La carretera por la que acababa de entrar ya no estaba. Había una pared de concreto liso, sin puertas, sin grietas. Solo yo, el tráiler y este túnel que se estiraba hacia adelante como un intestino de cemento. Manejé por lo que parecieron horas, pero el cuentakilómetros estaba trabado en el mismo número, 666.666. Empecé a ver otros camiones estacionados en los acotamientos del túnel. Estaban cubiertos de una capa de polvo gris, como ceniza volcánica. No tenían choferes. O eso creía, hasta que vi a uno sentado en el estribo de un Kenworth viejo. Estaba fumando, pero el humo de su cigarro no subía, caía al suelo como si fuera líquido. Cuando me vio pasar, no me saludó. Solo levantó un manifiesto de papel y me lo mostró. Estaba en blanco. «Hey», grité por la ventana. «¿Cómo se sale de aquí?» Mi voz no salió de la cabina. Rebotó contra el parabrisas y se quedó vibrando en el aire. Entendí entonces que el aislamiento no era solo físico. Estaba siendo procesado. El sistema me había detectado como un error de logística, una unidad que ya no encajaba en el inventario del mundo exterior. El túnel desembocó en una oficina de dimensiones imposibles. Techos tan altos que se perdían en una neblina de estática. Miles de escritorios metálicos alineados, cada uno con una lámpara que zumbaba con una nota de desesperación. No había gente, solo el sonido de miles de máquinas de escribir funcionando solas. Tac, 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 tac. Un ritmo burocrático que masticaba el silencio. Me bajé del camión. Mis botas pesaban 1 tonelada. El suelo estaba frío, un frío que te robaba la identidad. Caminé hacia el mostrador más cercano. Sobre él, había un expediente con mi nombre completo, mis huellas dactilares y una foto mía, pero no la foto de mi licencia. Era una foto mía de niño, llorando en el patio de la primaria. «Señor», dijo una voz que venía de todas partes y de ninguna. «Su turno ha sido extendido indefinidamente. Hay una inconsistencia en sus recuerdos del kilómetro 42. No podemos permitir que la carga de su memoria contamine el resto de la red vial nacional». «¿Qué recuerdos?».
Pregunté, sintiendo que las piernas me fallaban. Solo quiero irme a mi casa. Tengo familia en Celaya, me están esperando. Casa es un término administrativo obsoleto, respondió la voz. Usted es ahora un activo de mantenimiento de espacios liminales. Su función es circular. Siempre circular. Regresé al camión corriendo, o intentándolo, porque el aire se había vuelto espeso como el aceite de motor. Subí a la cabina y puse primera. El motor no arrancó con un rugido, sino con un lamento humano, un grito ahogado que salía de los pistones. Aceleré. El túnel volvió a aparecer, pero ahora las paredes estaban cubiertas de espejos. En los espejos no vi mi reflejo. Vi las versiones de mí mismo que nunca fueron. El Beto que se quedó en el pueblo, el Beto que terminó la carrera, el Beto que murió en un choque hace 10 años. Todas esas identidades pasaban a mi lado como fantasmas en la autopista, saludándome con una lástima infinita. Me di cuenta de que el horror no era el lugar. El horror era que el lugar me conocía mejor que yo mismo. El sistema me había desglosado en datos, en rutas, en horas de sueño perdidas, hasta dejarme vacío. Yo ya no era un trailero, era el tráiler. Mis manos se sentían rígidas, como si la piel se estuviera volviendo de plástico corrugado. Mis ojos ya no parpadeaban, emitían una luz halógena, fría y blanca, que iluminaba el infinito pasillo de concreto. De pronto, vi una salida. Una luz natural al final del túnel. Metí quinta, sexta, novena. El motor vibraba con una agonía final. Crucé el umbral esperando ver el desierto de San Luis, el amanecer naranja sobre los cactus, el humo de las chimeneas de las fábricas. Pero lo que vi fue el retén. El mismo retén amarillo. Me detuve frente a la pluma. Un hombre salió de la caseta. Tenía el uniforme impecable, pero su cara me resultaba extrañamente familiar. Se acercó a mi ventana. Me extendió una hoja de papel químico. Llene el manifiesto de carga existencial, chofer, dijo con mi propia voz. Miré mis manos sobre el volante. Ya no tenían huellas dactilares. Eran lisas, de un color gris institucional. Miré al hombre del retén. Era yo. O una versión de mí que llevaba siglos esperando que llegara la siguiente unidad para poder entregar el turno. ¿Cuánto tiempo llevo aquí? Pregunté, aunque sabía que la pregunta no tenía sentido. El tiempo es una refacción que ya no fabricamos, respondió mi otro yo, entregándome la pluma. Su peso sigue sin coincidir. Pase a la báscula secundaria. Miré por el retrovisor. Detrás de mí, una fila interminable de luces halógenas empezaba a formarse. Cientos, miles de tráileres idénticos al mío, esperando ser procesados por una burocracia que no conoce el descanso ni la piedad. El zumbido eléctrico subió de tono, convirtiéndose en un grito sordo que llenó todo mi universo. Metí primera. El asfalto me recibió con la familiaridad de una condena. Adelante, el túnel de concreto volvía a abrir sus fauces de yodo y ozono. Sé que en algún momento volveré a ver el letrero. Sé que en algún momento volveré a entregar el papel. Porque en esta carretera, la única forma de seguir avanzando es aceptando que ya no hay un lugar a donde llegar. Solo existe el tramo. Solo existe el manifiesto. Solo existe el olvido en 18 ruedas. Unidad 7 reportando paso, susurré, mientras mis ojos halógenos cortaban la oscuridad eterna. Todo normal. Sin novedades en el sistema. El camino se dobló sobre sí mismo una vez más, y el siseo del radio empezó a sonar, por fin, como una canción de cuna de metal y estática. Número 4. El registro de la unidad 99. La carretera no te mata de un golpe, te va lamiendo el alma hasta que te deja en el puro hueso. Llevo 22 horas de jale ininterrumpido. El café de termo ya no sabe a café, sabe a batería vieja y a desesperación. Soy el chino, o al menos eso dice el gafete que cuelga del retrovisor, aunque a estas alturas del cansancio, mi cara en la foto del sindicato me parece la de un completo desconocido. Estoy cruzando el tramo de la 57 que va hacia Saltillo, una zona donde el desierto se vuelve un espejo negro y el silencio es tan pesado que te hace doler los oídos. El motor de mi Kenworth Unidad 99 tiene un ritmo propio, un ronroneo asmático que hoy suena distinto. Ya no es metal chocando con metal, es un murmullo, como si el camión estuviera rezando en un idioma que solo los cansados entendemos. El aire acondicionado empezó a escupir un olor extraño hace unos kilómetros, un rastro de ozono y yodo, ese aroma frío y médico que tienen las salas de urgencias del IMSS cuando se apagan las luces principales. Es el sueño, carnal. Dale tranquilo, me dije en voz alta, pero mi voz sonó pequeña,
devorada por el zumbido de los neumáticos sobre el pavimento. Poco después de pasar la zona de las cachimbas, vi las luces. No eran los códigos de la Federal, ni las torretas de una ambulancia. Eran reflectores blancos, de un brillo quirúrgico que cortaba la negrura del desierto como un bisturí. Había un retén improvisado en medio de la nada. Un letrero de lámina, golpeado por el viento, anunciaba Módulo de Regularización de Trayectos Existenciales o Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Pinche burocracia, mascullé, frenando con el motor. El chirrido del aire de los frenos sonó como un grito humano que se cortó en seco. Me orillé. El lugar no era un retén normal. Había una hilera de oficinas modulares, de esas de lámina blanca, perfectamente alineadas bajo una luz fluorescente que parpadeaba con una frecuencia que me hacía palpitar el párpado derecho. El suelo no era de asfalto ni de tierra, era un concreto gris, pulido, tan liso que no reflejaba la luz. Un tipo con un uniforme gris, sin insignias ni nombre, se acercó a mi ventanilla. Su piel tenía el color de la cera y sus ojos estaban hundidos en unas ojeras que parecían moretones. Su bitácora de viaje y el manifiesto de carga, ciudadano, dijo. Su voz no venía de su garganta, parecía salir de los altavoces oxidados que coronaban los postes de luz. Le entregué la carpeta de cuero mugrienta. Él la tomó con dedos largos y fríos. Al rozar su mano, sentí una descarga estática que me recorrió el brazo hasta el hombro. Un frío institucional, de oficina olvidada, se filtró en la cabina. Unidad 99. Carga, polímeros químicos, leyó el hombre, pero su mirada estaba fija en un punto detrás de mi cabeza. Hay una inconsistencia, chino. El peso de su vehículo excede el registro de su propia sombra. Pase a la oficina de conciliación. ¿Qué peso ni qué sombra, jefe? Traté de sonar cínico, como siempre, pero el miedo me estaba apretando el estómago. Traigo prisa, el patrón me va a descontar el viaje si no llego a la aduana a tiempo. El hombre no contestó. Solo señaló una puerta de metal al fondo de la hilera de módulos. El motor de mi camión se apagó solo. No murió con un estertor, simplemente dejó de existir, como si alguien hubiera borrado el sonido de la realidad. Bajé del Kenworth y el aire de afuera me golpeó la cara. No olía a desierto, ni a diésel. Olía a papel viejo, a polvo acumulado en archivos nacionales y a ese rancio aroma de los sótanos donde se guardan los expedientes que nadie quiere abrir. Entré en la oficina. El espacio por dentro era físicamente imposible. Era un pasillo interminable de escritorios de metal gris, de esos de los años 70, con máquinas de escribir que tecleaban solas bajo lámparas que zumbaban con una nota constante, un sí sostenido que me hacía vibrar los dientes. El techo estaba tan alto que se perdía en una negrura eléctrica. Tome asiento, dijo una secretaria que estaba sentada frente a un monitor de fósforo verde. Tenía el cabello recogido en un chongo tan apretado que le estiraba la piel de la frente hasta dejarla brillante. El sistema está procesando su salida. ¿Salida de dónde?, pregunté, sintiendo que el suelo de concreto se volvía blando bajo mis botas de trabajo. Del trayecto. Usted lleva manejando el mismo kilómetro durante 14 años, señor. El registro indica que su unidad nunca salió de la bodega de Querétaro, pero su odómetro marca 3 millones de kilómetros. Es una falla administrativa grave. Me miré las manos. Estaban pálidas, casi traslúcidas. Bajo la luz fluorescente, podía ver mis propios huesos, pero no parecían de calcio, parecían de plástico, grabados con números de serie y códigos de barras. La realidad empezó a desmoronarse en los bordes de mi visión. Las paredes de la oficina no eran de ladrillo, eran pilas de manifiestos de carga, millones de hojas de papel químico que documentaban cada bostezo, cada cambio de velocidad, cada pensamiento que había tenido frente al volante. Yo tengo familia, susurré, pero la palabra familia sonó como un término técnico, una entrada en un catálogo que ya no tenía sentido. Tengo una casa en Ecatepec. Tengo que llegar. La secretaria levantó la vista. No tenía rostro. ¿Dónde deberían estar sus facciones? Había una impresión borrosa de mi propia licencia de conducir. La unidad 99 no tiene destino, chino. Usted es el flete. El sistema lo ha clasificado como mercancía en tránsito permanente. Su función es mantener la carretera ocupada. Si usted se detiene, el sistema colapsa. Sentí una desesperación líquida subiéndome por la garganta. Salí corriendo de la oficina, tropezando con los escritorios metálicos que chirriaban contra el suelo con un sonido de metal arrastrado que me perforaba el cerebro. Salí al exterior, pero el retén ya no estaba. Mi camión estaba ahí,
pero no era un vehículo. Era una cáscara de metal integrada al asfalto, un monumento de óxido y cables que palpitaban con una luz azulada. Miré hacia la carretera. No había desierto. Solo había más carretera, una cinta negra que se doblaba sobre sí misma, subiendo hacia un cielo de estática gris y bajando hacia un abismo de luces de neón parpadeantes. Vi otros tráileres pasando a mi lado. Iban en silencio, sin motores, deslizándose sobre el pavimento como barcos fantasma. Todos tenían el mismo número en la puerta, Unidad 99. Subí a mi cabina por instinto. El volante ya no era de hule, se sentía como carne fría, una extensión de mis propios brazos. La bitácora en el asiento del copiloto se abrió sola. Las páginas pasaban a toda velocidad, llenándose de una escritura roja que dictaba, kilómetro cero, kilómetro cero, kilómetro cero. Entendí entonces la naturaleza del sistema. No era un accidente. No era el sueño. Era la infraestructura misma de la existencia. México no era un país, era un mapa de rutas logísticas donde las personas eran solo variables de ajuste, datos que se movían de un punto A a un punto B para alimentar a una máquina burocrática que necesitaba el movimiento eterno para no morir de frío. Puse la mano en la palanca de cambios. Ya no tenía dedos, solo una pinza de metal conectada a los nervios de mi brazo. El olor a yodo inundó la cabina, volviéndose sólido, casi asfixiante. El motor arrancó, pero esta vez el sonido vino de mi propio pecho. Un rugido de diésel y sangre. Arranqué. El camión se movió, pero la carretera se estiraba a la misma velocidad que yo avanzaba. Miré por el espejo retrovisor y vi el módulo de regularización. El hombre del uniforme gris estaba ahí de nuevo, dándole la bienvenida a otro trailero cansado que acababa de orillarse. Pude ver al conductor bajar del camión. Se veía joven, cínico, con un café de termo en la mano. Se parecía tanto a mí hace 20 años que quise gritarle que corriera. Pero mi voz solo salió por el escape en forma de una nube de humo negro y tóxico. Seguí manejando. El tablero marcaba las 3:33. Siempre serían las 3:33. Siempre olería a ozono. Siempre estaría a 40 kilómetros de Saltillo. El sistema no acepta renuncias, solo sustituciones. Y mientras haya mercancía que mover y un sistema que la registre, yo seguiré aquí, siendo el engranaje que une el asfalto con la nada. A lo lejos, vi el letrero de nuevo, brillando bajo la luz de la estática, módulo de regularización de trayectos existenciales. Reduje la velocidad. El ciclo estaba por reiniciarse, y yo tenía que estar listo para entregar mi bitácora una vez más, porque en la ruta de los ausentes, el destino es simplemente la próxima página en blanco. Meto el freno de motor. El soplido de aire suena como un suspiro final. Me orillo. El hombre de cera se acerca a la ventanilla. Ya sé lo que va a decir. Ya sé lo que voy a entregar. Y sé que, detrás de mí, la unidad 99 sigue avanzando, esperando a que yo termine de ser yo para poder ocupar mi asiento. Al final, comprendes la verdad absoluta del sistema. No eres un conductor, eres la mercancía en tránsito permanente que alimenta a una maquinaria que no conoce el descanso. Aquí no hay destinos finales ni sellos de recibido que te devuelvan la libertad. Solo existe una entrega que se reprograma para siempre en el inventario del olvido. Porque en las rutas de los ausentes, el viaje nunca termina, solo cambia de nombre en el siguiente manifiesto. ¿Alguna vez han sentido que el asfalto se estira infinitamente o que las señales en la carretera comienzan a repetirse como un error en la realidad? Compartan su experiencia si alguna vez han sentido que, en la soledad de la noche, el camino dejó de ser una ruta para convertirse en su propia celda. Sigue manejando, el sistema ya tiene tu registro.